En esta segunda parte vamos a hablar del manejo intrahospitalario y continuar con este concepto del código ACV. Esta idea de que el accidente cerebrovascular es una emergencia que empieza con su manejo prehospitalario y que continúa en su manejo intrahospitalario. Y como idea general, está muy bueno que recordemos que existen lo que se llaman las emergencias tiempo dependientes. Básicamente el concepto de emergencia tiempo dependiente es que hay un grupo de enfermedades que los resultados van a estar ligados no solo con la calidad de la atención, es decir, que hagamos bien lo que tenemos que hacer, sino que además con su velocidad, ¿sí? Si yo ahora tengo un esguince de tobillo, incluso una fractura en el tobillo y consulto ahora o consulto mañana, los resultados finalmente no van a variar. Podré tener más dolor, más incomodidad o lo que fuere, pero no es una enfermedad tiempo dependiente. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades, un grupo de emergencias, en los cuales el resultado va a estar directamente relacionado no solo a la calidad de la atención, sino a la velocidad con la cual esa atención es realizada. Estas enfermedades, algunas son clásicas, ¿sí? Como el infarto de miocardio con supra-ST o el paro cardíaco, donde por supuesto que hay una relación directa entre la velocidad con la que le abrimos la arteria en el infarto o la velocidad con la que damos la primera desfibrilación o la primera compresión en el paro cardíaco. El trauma, por supuesto, en el cual mientras más rápido podamos realizar la cirugía de control de daños y su resucitación de control de daños, mejores son los resultados. Y la sepsis, por supuesto, donde hay una relación directa, ¿sí? En la cual la velocidad con la que resucitamos al paciente y administramos el antibiótico dentro de la primera hora condiciona los resultados posteriores. Bueno, el accidente cerebrovascular sigue la misma línea, ¿sí? Como charlábamos en la clase de prehospitalario, ¿sí? Se mueren aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto y a su vez tenemos una ventana terapéutica más o menos estrecha, por lo tanto, tenemos que poder tratar a la ACV como una emergencia tiempo dependiente, igual que el trauma grave o el infarto de miocardio. Para poder lograr esto, hablamos de una cadena de la supervivencia en el accidente cerebrovascular, al igual que en el trauma y en el infarto cardíaco y en el paro cardíaco, en el cual entrelazamos a todos los efectores de la atención de este paciente, empezando por el acceso a la medicina prehospitalaria, el trombolítico, y por supuesto el trombolítico y el cuidado en el departamento de emergencia, la transferencia correcta si fuera necesario, el acceso a la trombectomía, el manejo en la unidad de accidente cerebrovascular y todos los cuidados en el posagudo y la rehabilitación. Es decir, todos estos aspectos entrelazados condicionan los mejores resultados para el paciente. Y a veces cuando hablamos de accidente cerebrovascular y hacemos mucho énfasis en trombolisis, trombectomía y demás, pareciera que estamos hablando de tratamientos novedosos o de tratamientos que, mm, que son experimentales o lo que fuere, y la verdad es que no tiene que ver con eso, todo lo contrario, ¿sí? La FDA aprobó el RTPA, el alteplase para el ACV isquémico dentro de las 3 horas en 1995, ¿sí? La ventana en el ACV isquémico para las 4 horas y media se amplió en 2008 y en el 2015 empezaron los grandes trials de trombectomía mecánica que demostraron su verdadera efectividad. Por lo tanto, digamos que tenemos historia desde 1995 en el manejo del ACV isquémico con trombolíticos y tenemos verdadera evidencia muy robusta del manejo con trombectomía mecánica en todas las ventanas temporales desde 2015 con esos trials pivotales, ¿sí? Como el Mr. Clean, el Dawn, el Diffuse, que fueron aquellos trials que dieron origen al uso moderno de la trombectomía mecánica. Los pacientes pueden ingresar al menos por tres puertas. Una de las puertas es el triage hecho por un profesional de enfermería entrenado en la consulta espontánea. El paciente se dirige directamente al hospital y este personal de enfermería tiene que poder reconocer que se trata de un accidente cerebrovascular y activar el código ACV. La segunda puerta, por supuesto, es el servicio de emergencias prehospitalario que discutimos en la presentación anterior, en la cual nos van a prenotificar o preactivar de que vamos a recibir a este paciente para poder preparar el departamento de emergencias. Y una tercera puerta puede ser el ACV ocurrido intrahospitalario, ¿sí? Un paciente que estaba internado por otra cosa y que empieza con el foco neurológico. Lo, lo más importante aquí es que estas tres puertas
tienen que terminar en el mismo protocolo de accidente cerebrovascular para que todos los pacientes puedan recibir el tratamiento que les corresponda en el mejor tiempo posible. Como ya repasamos en la clase de manejo prehospitalario algunos signos y síntomas y demás, imaginemos que nuestro paciente ahora ingresó directamente a tomografía, ¿sí? Es trasladado por el equipo prehospitalario directamente a tomografía. En la sala de tomografía vamos a hacer una evaluación inicial, ¿sí? El examen físico de nuestro paciente, que lo vamos a complementar con una escala, como puede ser la escala de NIH. Así que es una escala que permite evaluar el grado de discapacidad que tiene el paciente, ¿sí? A través de una serie de pruebas semiológicas rápidas, ¿sí? La escala de NIH me permite cuantificar el grado de discapacidad con un puntaje. Es bastante reproducible, requiere entrenamiento, por supuesto, pero nos permite a todos hablar el mismo idioma. ¿Tiene eh, alguna predilección hacia la circulación anterior? Entonces, los pacientes que tienen síntomas relacionados con la circulación posterior puntúan menos en la escala de NIH, pero bueno, es una buena herramienta y tenemos que poderla manejar. Al mismo tiempo, si no lo hicimos hasta ahora, colocar uno o dos accesos venosos periféricos, idealmente del lado no afectado, y obtener muestras de laboratorio en la misma punción para colocar el acceso vascular, ¿sí? En la mayoría de los escenarios no vamos a esperar los resultados del laboratorio para tomar una decisión, pero sí es importante que se procese la muestra lo más rápidamente posible, ¿sí? Si ya lo había realizado el prehospitalario y tenemos una glucemia capilar realizada, está perfecta. Si no fue realizado por el prehospitalario, debemos realizar una glucemia capilar y, por supuesto, conectar al paciente al monitor, obtener todos los signos vitales, el ABC, todo lo que charlamos en la clase de manejo prehospitalario. Y tenemos que lograr poder realizar una imagen inicial lo más pronto posible, imagen inicial que en principio va a ser una tomografía de cerebro sin contraste, ¿sí? En la mayoría de los ¿Qué edad escenarios, dice recién una que tenés? tomografía de cerebro sin contraste nos va a permitir Menos 6 minutos. diferenciar si 12 nuestro menos 6 paciente minutos. tiene sangrado o no tiene sangrado. Recuerden que esa es la misión de la tomografía inicial, ¿sí? Describir esa tomografía pensando en si tiene sangrado, tumor, absceso, es decir, elementos que sean contraindicaciones estructurales para el tratamiento fibrinolítico y que nos hagan cambiar el diagnóstico, o si tenemos una tomografía normal que apoya el diagnóstico de ACV isquémico. Recuerden que en las primeras horas la tomografía de cerebro podría no tener ningún cambio, ¿sí? O podríamos ver cambios isquémicos que quizás sean más precoces, pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? Cambios en los ganglios basales y demás. Bueno, todo eso es quizás más característico de cambios isquémicos que podrían verse o no en las primeras horas, ¿sí? Así que el primer estudio que vamos a hacer es una tomografía de cerebro inicialmente sin contacto. Como mencionaba anteriormente, a la izquierda de la pantalla tienen la escala de NIH, ¿sí? La escala de NIH requiere entrenamiento para poderse realizar. Es bueno poderla registrar con horario, ¿sí? Repetirla las veces que sea necesario. Van a necesitar algunos elementos más, ¿sí? Hay unas láminas que tiene la escala de NIH para que pueda el paciente reconocer objetos y demás. Requiere entrenamiento. Hay varios cursos online para certificarse y entrenarse en escala de NIH. Por supuesto que no es indispensable para tratar al paciente haber logrado el cálculo, sí reconocer que estamos ante síntomas discapacitantes. Otra cosa importante en la evaluación del paciente es reconocer los criterios de exclusión o contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Los que ven a la derecha de la pantalla están tomados del consenso argentino de accidente cerebrovascular. Pasó tiempo desde la última actualización de este consenso, de hecho lo estamos actualizando ahora y esperamos que se publique en breve. Hay otros criterios de exclusión más actualizados que son un poco más liberales, ¿sí? No son tan restrictivos como acá, pero es muy importante que esto lo usemos a modo de checklist. Es decir, salimos de la tomografía sin contraste y si no lo hicimos hasta ahora, preguntarle al paciente y al familiar si ha tenido historia previa de hemorragia intracerebral, si ha tenido traumatismo de cráneo moderado o grave en los últimos 3 meses, si ha tenido ACV isquémico en los últimos 3 meses, ¿sí? Si tiene una cirugía eh, mayor en los últimos 3 meses. Es decir, hay una serie de criterios que contraindican el uso del fibrinolítico.
¿sí? En las guías más actuales ya no diferenciamos criterios de 3 horas y criterios de 4 horas y media, ¿sí? Así que, nada, es importante que adentro de nuestro hospital nosotros podamos definir cuáles son los criterios de exclusión basados en la evidencia y en las guías, por supuesto, para que podamos brindarle acceso a los pacientes a la terapéutica y, por supuesto, con seguridad. Si nosotros detectamos que nuestro paciente tiene criterios de inclusión, es decir, tiene menos de 4 horas y media de inicio de los síntomas, tiene un déficit discapacitante, tiene una tomografía de cerebro sin sangrado ni otra contraindicación estructural, y no tiene contraindicaciones, que son las que charlamos en la diapositiva anterior, podemos indicar el tratamiento fibrinolítico con alteplase o tenecteplase que tenemos hace poquito en el país directamente en el tomógrafo. ¿Sí? Para poder hacer esto tenemos que tener todos los materiales en el tomógrafo. ¿Sí? Nosotros armamos kit de ACV con todo lo que necesitemos, los elementos para poner vías, el glucómetro para controlar los signos vitales, incluso en la medicación como el alteplase o el tenecteplase, de modo de poderlo tener todo a nuestra disposición. ¿Sí? Es muy importante poder utilizar checklist para no cometer errores en los cálculos de las dosis. ¿Sí? La dosis del alteplase o del RTPA es 0,9 miligramos kilo, máximo 90 miligramos. O sea, si el paciente pesa 106 kilos, va a recibir 90 miligramos. El 10% de la dosis lo vamos a dar en bolo durante un minuto. ¿Sí? Acá ven algunos videos. Esta es Fernanda, una de nuestras enfermeras, pasando el bolo de alteplase directamente en el tomógrafo. Ese bolo tiene que estar cronometrado y tiene que durar un minuto. ¿Sí? El objetivo es poder lograr tiempos puerta aguja, idealmente menores a 60 minutos, por supuesto, menores a 40 e incluso menores a 30 minutos. Como dijimos, tengo que tener menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas o desde la última vez visto normal. Tengo que confirmar que es un déficit discapacitante, no tener contraindicaciones estructurales, es decir, por tomografía, ni clínicas con el checklist. Y recordar que podemos usar alteplase o tenecteplase. Actualmente nos parecería que son intercambiables, por lo menos el tenecteplase cuando menos es no inferior al alteplase. ¿Sí? Las guías nuevas y los nuevos trabajos nos van a ir dando algunas ideas de que incluso el tenecteplase podría ser superior, pero por ahora cualquiera de los dos trombolíticos son aceptables. Si el paciente está fuera de las 4 horas y media, hay otras ventanas, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente se despertó con síntomas o tiene más de 4 horas y media o de inicio incierto, que ahora las vamos a charlar, pero que requieren imágenes especiales. Es decir, yo no puedo tomar esa decisión solo con una tomografía sin contraste. Como yo les decía, si vamos a usar alteplase, es 0,9 miligramos kilo, máximo 90 miligramos. El tenecteplase tiene una tablita de dosis que ustedes la ven ahí a la derecha, ¿sí? Por rangos de peso, ¿sí? Entonces, si el paciente pesa entre 60 y 70, recibe 17,5 miligramos. Si pesa entre 70 y 80, recibe 20 miligramos. Em, digamos que es fácil de dosificar. El alteplase se administra la dosis en el bolo, que es 10% de la dosis calculada, o sea, si le tocaba 90, son 9 miligramos en bolo de un minuto cronometrado y el resto en infusión, ¿sí? Durante una hora. El tenecteplase se administra por completo en bolo rápido de 5 a 10 segundos sin infusión. Esto es muy importante porque facilita mucho la logística, ¿sí? No tengo que tenerlo conectado a una bomba de infusión y demás, que es la gran diferencia operativa que tienen ambos trombolíticos, ¿sí? El alteplase viene un frasco con la droga liofilizada y un solvente, ya lo trae, ¿sí? Y el tenecteplase hay que diluirlo con 5 mililitros de agua oxigenada, perdón, de agua estéril, mm, no fisiológico y no dextrosa al 5%. Muy bien. Mientras administro el trombolítico, puedo realizar la angiotomografía de cerebro. Sí, acuérdense que la ACV finalmente es un accidente cerebrovascular, por lo tanto tengo que conocer la estructura anatómica del cerebro y la vasculatura. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de realizar trombectomía mecánica o de derivar a trombectomía mecánica, me urge conocer el estado vascular. ¿Sí? No tengo que retrasar la administración del trombolítico para hacer el estudio vascular. O sea, inicio el trombolítico y luego hago el estudio vascular. Y
Si el paciente tiene obstrucción de gran vaso proximal, que es lo que ahora vamos a ver, no tengo que retrasar, no tengo que esperar a ver si mejoró o no mejoró con el trombolítico para activar a mi equipo de hemodinamia para hacer la trombectomía mecánica, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Lo mismo que esta tomografía, la angiotomografía, requiere contraste y en ese contexto igualmente lo voy a realizar sin esperar pruebas de función renal. Em, los pacientes que tienen obstrucción de gran vaso proximal, si ustedes miran con atención, yo voy a seleccionar el puntero láser, si ustedes miran con atención, esto es polígono de Willis, ¿sí? Esto es cerebral media derecha y esto es cerebral media izquierda. Si ustedes miran la cerebral media izquierda, es mucho más larga y con diferentes ramas. Si miran la cerebral media derecha, está completamente amputada en su porción proximal. Este es un paciente que es el mejor candidato a trombectomía mecánica, aquel que tiene obstrucción de gran vaso proximal, ¿sí? Esto es uno de los catéteres que usan los hemodinamistas en trombectomía mecánica y estos son los trombos o parte del trombo que le sacaron a este paciente, ¿sí? Em, como se imaginarán, no es fácil con la trombectomía navegar los vasos cerebrales. Por eso, si bien todo el tiempo están evolucionando y hay nuevos catéteres y nuevas técnicas, no se puede realizar trombectomía en todos los casos, ¿sí? La anatomía condiciona poder navegar esos vasos y poder llegar a hacer la trombectomía. Por eso vamos a insistir mucho con la obstrucción de gran vaso proximal como una herramienta, ¿sí? Como con la trombectomía como una herramienta para poderlo desobstruir. Y recuerden que cuando tienen este tipo de obstrucciones, si bien el trombolítico lo vamos a administrar, parecería ser que el trombolítico no es tan bueno para poder liberar esas obstrucciones y por lo tanto estos pacientes van a recibir también trombectomía mecánica. La ventana tradicional para trombectomía mecánica es de 6 horas, contra la de trombolíticos que es 4 horas y media. Entonces, si el paciente está dentro de las 4 horas y media y tiene esta obstrucción, va a recibir trombolíticos y trombectomía. Ahora, la ventana tradicional de trombectomía es hasta 6 horas, ¿sí? Entonces, si el paciente está pasado de las 4 horas y media, pero antes de las 6, solo va a recibir trombectomía. Más allá de las 6 horas, se puede hacer trombectomía, o sea, yo veo que tiene la obstrucción de gran vaso proximal, se puede hacer trombectomía, pero requiero imágenes especiales para ver si hay tejido salvable, ¿sí? O sea, yo necesito hacer imágenes especiales que me digan si tengo toda el área irrigada infartada o tengo mucha penumbra. Es decir, si hay tejido salvable, voy a hacer la trombectomía. Si no hay tejido salvable, probablemente no se justifique e incluso podría aumentar el riesgo de transformación hemorrágica. ¿En quiénes se encuentra indicada la trombectomía? Bueno, mayores de 18 años, esto de vuelta no, digamos que hay eventos por supuesto, de trombectomías en pacientes pediátricos. Eh, Más on-label, más off-label, pero digamos que no es exclusiva para mayores de 18 años. Tiene que tener un buen estatus funcional previo. El estatus funcional lo medimos con una escala que se llama de ranking, que mide la independencia para la vida diaria, ¿sí? Y esto es muy importante. El paciente tiene que tener una buena vida previa al accidente cerebrovascular, porque eventualmente el trombolítico y la trombectomía lo van a devolver a las condiciones previas que se encontraba antes de este evento agudo. Si las condiciones previas eran muy malas, probablemente no sea costo efectivo realizar la trombectomía y puede tener más riesgo. La condición anatómica para poder realizar una trombectomía mecánica, la máxima indicación es la obstrucción del segmento proximal, es decir, en el segmento M1 de la arteria cerebral media o de la carótida interna. Más distal tiene menos evidencia y otros vasos tienen menos evidencia. El prototipo es obstrucción proximal de la arteria cerebral media. El resto hay que discutirlo con el hemodinamista, tienen distinto nivel de evidencia y depende mucho de los recursos con los que ustedes cuenten, ¿sí? Los catéteres que tengan y demás, y la experiencia del operador. Em, los pacientes habitualmente tienen que tener un NIH más de 6 puntos, ¿sí? Hablamos de que los pacientes que tienen obstrucción de gran vaso tienen mucha secuela, ¿sí?
Esto igual es discutible, ¿sí? Si hoy por hoy cada vez más estamos viendo que queremos ir hacia destapar arterias con NIH menores. Tiene sus defensores y sus detractores. Pero podría ser que esta recomendación de que vamos a ir a trombectomía solo si tiene un NIH más de 6, podría ser que sea una recomendación que vaya cambiando, ¿sí? Y tiene que tener un aspect, ¿sí? Que es un score que calculamos sobre la tomografía, ¿sí? En la cual vemos el grado de daño isquémico que tiene, mayor a 6 puntos, siendo 10 el máximo, que es una tomografía que se ve normal y que no tiene signos de isquemia, ¿sí? Mientras peor sea el aspect, más probabilidad de que el tejido esté infartado y por lo tanto menos utilidad tendría la trombectomía mecánica. Em, el procedimiento, como indicación 1A, tiene que empezar dentro de las 6 horas de iniciados los síntomas, ¿sí? Punción inguinal o radial en quienes realizan punción radial. Pero bueno, puede haber ventanas más prolongadas utilizando imágenes avanzadas que me permitan identificar si tengo tejido salvable, ¿sí? Y esto es clave. Siempre intentar derivar a los pacientes que tengan obstrucción de gran vaso proximal. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de realizar trombectomía mecánica, no dejen al paciente a la espera de ver si evoluciona bien con el trombolítico o no. Inicienle el trombolítico y traten de derivar a un centro que tenga trombectomía mecánica. Posterior a la trombolisis y o trombectomía vendrá el manejo en la unidad de accidente cerebrovascular. Esto implica el monitoreo durante la infusión y post-trombectomía, ¿sí? De los, de los aspectos a monitorizar, uno de los más importantes es la presión arterial. Yo no puedo iniciar ni mantener la trombolisis endovenosa si no tengo una presión arterial menor a 185-110. Entonces, si la presión arterial excede ese rango, yo no puedo iniciar la trombolisis, o si ya la inicié y subió la presión, debo pausar la infusión, bajarle la presión arterial, que en este caso vamos a utilizar la betalol, y luego continuar la infusión cuando haya logrado el control de la presión arterial. Y si no puedo lograr el control de la presión arterial, se volverá una contraindicación la realización de la trombolisis. Aparte de la presión arterial, tengo que monitorizar que nadie le dé al paciente de comer ni de beber, ¿sí? Y que le hagamos una prueba de deglución antes de hacerlo, que el paciente no se levante al baño y se caiga, se golpee o lo que fuere. Debería evitar colocarle sondas vesicales si no es necesario, ¿sí? Es decir, tengo que poder brindar un monitoreo continuo durante las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? Para poder disminuir las complicaciones. Si el paciente tuvo buena evolución o por lo menos no empeoró, dentro de 24 horas le vamos a hacer una tomografía de control, ¿sí? Para evaluar si hubo transformación hemorrágica o no y planificar cómo le vamos a iniciar los antiagregantes, eventualmente cuándo, ¿sí? Que no siempre es tan precoz, le vamos a iniciar la anticoagulación en caso de que tenga fibrilación auricular. Si el paciente empeoró intra o peritrombolisis, vamos a pausar la infusión y vamos a ir a tomografía para ver si hubo transformación hemorrágica. Dentro de las medidas adicionales, ¿sí? Vamos a iniciarle estatinas de alta intensidad, ¿sí? Atorvastatina 80, ¿sí? O rosuvastatina 40. Vamos a hacer la tomografía a las 24 horas. Vamos a iniciarle antihipertensivos vía oral a las 24 horas y vamos a titularlo con la betalol endovenoso para que tenga una presión arterial menor a 185-110 en el peritrombolisis. Podemos iniciar profilaxis o antiagregación, perdón, con aspirina luego de la tomografía de control cuando no se confirme ningún sangrado importante. Tenemos que poder hacer profilaxis para la trombosis venosa profunda, ¿sí? Por supuesto que hay que personalizar la indicación. La mayoría de los pacientes iniciarán profilaxis mecánica con Flowtron durante la trombolisis y peritrombolisis, y podría rotarse a farmacológica si es necesario, es decir, si el paciente está impedido de moverse después de la tomografía de control. Si el paciente llega a tener fiebre, tengo que tratarla e investigarla, ¿sí? La fiebre de origen neurológico es una fiebre muy tramposa y no la debo permitir, pero no se queden con eso, ¿sí? Si su paciente empieza con fiebre, trátenla, pero busquen a ver si no se aspiró, si no tiene dengue, cosas que si no tiene COVID, son cosas que nos pueden pasar adentro del hospital.
Tratar de lograr un control de glucemia adecuado. Fíjense que no somos muy estrictos, ¿sí? Empezamos a ponerle insulina a partir de 180. Que haga una hipoglucemia es un evento catastrófico, o sea, es un cerebro golpeado que aparte va a tener una hipoglucemia, le va a ir muy mal. Por lo tanto, tenemos objetivos de control glucémico no tan estrictos, ¿sí? Y esto es en general para la mayoría de los pacientes críticos. Le vamos a hacer una prueba de glución, ¿sí? A pie de cama y eventualmente estudios posteriores si lo requiriera como una video de glución, y no vamos a alimentar al paciente ni darle medicación vía oral hasta que no esté probada la deglución. Vamos a tratar de descomplejizar al paciente lo más rápidamente posible, y esto implica retirar accesos vasculares que no se estén usando, sondas que deberíamos tratar de evitar colocarlas directamente. Hacer un estudio etiológico basado en la sospecha clínica, buscar la FA, siempre buscar la FA, buscar mucho la FA, conectar al paciente a un monitor con detección de FA y telemetría, y que guarde la telemetría, mandarlo con Holter, realizar Holter prolongados, búsquenle la fibrilación auricular a los pacientes. Si la encuentran, lo vamos a anticoagular, pero la anticoagulación no busca tratar el evento agudo, es decir, esto no es trombolíticos o anticoagulantes. Los anticoagulantes son prevención secundaria en un paciente que tiene FA y tuvo un accidente cerebrovascular. Hay algunas reglas que están basadas en la evidencia, pero como idea general, mientras más grande sea el ACV, más tiempo vamos a tardar en anticoagular, ¿sí? Tenemos que tratar de lograr movilización precoz, psicoterapia. Hay mucha depresión post accidente cerebrovascular, terapia física y fonoaudiológica precoz. El paciente tiene que iniciar su rehabilitación tan pronto ingresa al hospital. Y siempre poner en línea, tratar de dar de alta al paciente lo más rápidamente posible, ¿sí? Si estos pacientes se eternizan en el hospital, no les hacemos bien. Y siempre planificando el seguimiento, ¿sí? Nada más frustrante que el señor que trombolizamos con una ACV hoy vuelva a venir con otro ACV o con un infarto de miocardio dentro de 6 meses, y continúe fumando, continúe con sus factores de riesgo, lo que fuere. Esto es un continuo de cuidados, ¿sí? Todos queremos ser cowboy trombolizando el ACV en el tomógrafo, pero si no logramos que el paciente inicie cesación tabáquica, mejore sus hábitos de vida, haga una buena prevención secundaria, nada de eso va a haberle cambiado la vida. Existen algunos escenarios importantes que tenemos que poder reconocer. Uno de ellos es el wake up o ACV del despertar. En este contexto, el paciente se despierta con los síntomas, nadie presenció el evento, y cuando le preguntamos cuándo lo vieron normal por última vez, nos dicen anoche y lo dejamos afuera de ventana. En esos contextos podemos hacer un protocolo diferente que se llama protocolo de wake up, que requiere de imágenes avanzadas. En estas imágenes avanzadas puede ser el mismatch de difusión FLAIR con resonancia, o se puede hacer con pruebas de perfusión por tomografía o resonancia. Es decir, para hacer este tipo de protocolos complejos requerimos imágenes avanzadas. Si ustedes miran, yo voy a poner el cursor para poder marcar. Esto es una secuencia de difusión. Ven acá cómo brilla la secuencia de difusión. Pero si yo miro el flare es normal, no hay ningún cambio, ¿sí? Por lo tanto, este paciente tiene difusión positiva, pero todavía no está infartado. Es decir, que probablemente tenga menos de 4 horas y media, y en este caso podríamos administrar trombolíticos, ¿sí? Si se fijan en el caso de abajo, acá brilla en la difusión, pero fíjense que el flare, ¿sí? Ya aparece con cambios en el flare, ya aparece infartado, ¿sí? En ese contexto, este paciente no es candidato a trombolíticos porque probablemente tenga más de 4 horas y media, ¿sí? Si ustedes miran acá está la difusión, ¿sí? Brilla en la difusión y el flare no tiene ningún cambio. Este paciente sería candidato a trombolíticos, y si miramos fíjense que aquí brilla en la difusión y aquí ya el flare tiene cambios, por lo tanto no sería candidato a trombolíticos. En este contexto, siempre preferiríamos hacer trombectomía mecánica si estuviera indicada, ¿sí? Pero si no tenemos la posibilidad de hacer trombectomía mecánica, vamos a hacer trombolíticos siempre y cuando haya un mismatch entre difusión y flare. Es decir, que la difusión brille mostrándonos que hay edema, y que ese edema es agudo, y que en el flare no se lo vea infartado. Otro escenario importante
Perdón. Otro escenario importante es sin duda el ACV hemorrágico, ¿sí? Hicimos foco en el ACV isquémico y algunas variantes o algunos escenarios más complejos como el ACV del despertar o incluso algunas ventanas mucho más extendidas, entre 4 horas y media y 9 horas, que nos dan esta idea de que nos vamos moviendo de la ventana temporal del tiempo estricto para pasar a ventanas tisulares, seleccionando los casos por lo que podemos ver a través de estudios por imágenes que nos explican qué es lo que está ocurriendo fisiológicamente en ese momento, ¿sí? Pero sin duda no nos tenemos que olvidar del ACV hemorrágico. Porque, porque todos vivimos al ACV hemorrágico como una emergencia mucho más ominosa que el ACV isquémico. Y en algún contexto podría ser cierto, pero los últimos años fueron muy generosos con el ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces, hay algunos aspectos importantes que tienen que ver con hacer una buena estabilización inicial, el manejo de la vía aérea. Urge descenderle la presión arterial al ACV hemorrágico, ¿sí? A diferencia del isquémico, que somos mucho más conservadores, en el ACV hemorrágico es parte del tratamiento para prevenir la expansión del hematoma, disminuirle la presión arterial y de forma rápida, controlada pero rápida. Em, Poder hacer una buena decisión racional en el proceso diagnóstico, ¿sí? Dependiendo de dónde esté el sangrado y que sospechemos, probablemente hacerle una angiotomografía. Para poder buscar si hay aneurismas o malformaciones arteriovenosas o lo que fuere. Em, a veces le ponemos un poquito de contraste, ¿sí? Para hacer lo que se llama spot sign, ¿sí? Le tiramos un poquito de contraste y vemos en una fasecita un poco más tardía a ver si ese contraste extravasa al tejido cerebral. Si ese contraste extravasa significa que está sangrando activamente y quiere decir que ese hematoma se va a expandir. Eh, no apurarnos a pronosticarlo, ¿sí? Porque a veces nos pasa que llega el paciente en mal estado y vemos esa tomografía que tienen ustedes en la diapositiva y uno se apura a pensar que el pronóstico es muy ominoso, pero en realidad el señor tiene el sensorio deteriorado porque estuvo hipoxémico, porque no le manejamos la vía aérea, porque recibió benzodiazepinas por una convulsión. Entonces no nos apuremos a pronosticarlo, primero hagamos todo y luego hacemos una pronosticación a conciencia, hacer un buen manejo de la hipertensión endocraniana, revertirle la anticoagulación, y esto es una urgencia. Si el paciente con ACV hemorrágico está anticoagulado, hay que revertirle la anticoagulación de urgencia y tenemos que tener buenos protocolos para la reversión de anticoagulación. Tomar las decisiones quirúrgicas que sean oportunas, ¿sí? Ni de más ni de menos, ¿sí? Y ingresar al paciente en una unidad de neurocríticos o unidad de ACV, sin duda le permite la mejor terapéutica. Y acá es muy importante que recordemos que hay una relación temporal directa entre sobrevivir y sobrevivir bien con la instalación precoz del manejo neurocrítico, ¿sí? Por eso no nos apuremos a decepcionarnos con el ACV hemorrágico, sino seamos muy agresivos en el buen sentido en su tratamiento para ofrecerle las mejores chances de sobrevivir al paciente. Muy bien, este es el final del camino y de esta charla. Yo creo que em, esta frase que dice se necesita un sistema para salvar vidas, yo se las dejé en la diapositiva anterior y la vuelvo a poner acá, porque claramente el esfuerzo individual que cada uno de nosotros hace y que cada uno de ustedes hace para prepararse para ser mejor médico, para recibirse de médico, para poder ayudar a las personas, es un esfuerzo individual súper valioso, pero si lo que nosotros queremos es que todos los pacientes accedan al mejor tratamiento, es sobre el sistema donde tenemos que actuar para que ese sistema permita el acceso a los pacientes y les permita recibir el mejor cuidado posible. Cuando uno da estas charlas parece que viene a cambiar el mundo y en realidad lo que nosotros queremos lograr es generar este trabajo en equipo que permita reconocer que no hay barreras entre el manejo But Holland prehospitalario o el comes in for a pit intrahospitalario, ¿sí? stop. Time to Que refuel and tenemos que change tires. protocolizar para buscar, para Lou lograr Moore los mejores himself changes the resultados, tires. ¿sí? Y entender Only que 4 si crew nosotros members, queremos including the que al driver, paciente con are ACV allowed to work isquémico on le the vaya car. mejor, It's a nosotros tense sin duda time. tenemos que apuntar a Holland stays in his regenerarlo. seat, Digo, anxious abrirle to el get vaso away. en el accidente Let's watch. cerebrovascular isquémico es igual de importante que abrirle el vaso en el infarto de miocardio. Y como para finalizar, les quiero dejar esto, ¿sí? Como yo les decía, a veces parece que uno viene a revolucionar el mundo y nada que ver. Y uno en realidad se pone del lado de que hay cuestiones que son evolutivas, ¿sí?
el manejo del accidente cerebrovascular es una cuestión que está en continua evolución. Entonces yo acá les dejo nada, un equipo de Fórmula 1, ¿sí? De pista de Fórmula 1, que son como el prototipo de los equipos donde hay buen trabajo en equipo, ¿sí? Están organizados. Esto es de las 500 de Indianápolis, o sea, lo mejor de lo mejor, pero del año 1950, ¿sí? Entonces, The tires fíjense are changed at cómo se last. manejaban A en esa época. crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. "67 seconds", 67 segundos. Ahora, fíjense un equipo de pista moderno, todos preparados, esperando a su paciente, es decir, prenotificados, con sus elementos de protección personal colocados, ¿sí? Cada uno con un rol y una responsabilidad clara ya definida. Fíjense la enorme diferencia. Y esa diferencia no se debe solo al destornillador hidráulico. Se debe a cómo el equipo se organiza, trabaja en equipo y mejora el sistema para poder salvar vidas. Así que de mi parte les agradezco mucho la atención. Quedo a disposición de ustedes. En la primer diapo está mi mail. Si quieren hacer alguna pregunta o alguna bibliografía, con todo gusto estoy a disposición. Un placer compartir esta actividad con ustedes.